Muy buenos días, amigos. Hoy estamos ya viernes 13 de enero del año 2023. Tras unas merecidas vacaciones, sus amigas Mónica Ayaya y Rosa Bartra nuevamente con ustedes para este primer programa del Pico a Pico 2023. Lamentablemente, que debería ser un programa en el cual deberíamos desearnos para todos un feliz año, no puede, creo, iniciarse de esa forma dada la lamentable situación por la cual está atravesando nuestra patria. Una situación muy, muy difícil que creo amerita que dediquemos los primeros minutos de este programa, primer programa del año, a comentarlo. Mónica, ¿cómo estás? Buenos días, Rosa. Buenos días a todos nuestros seguidores. Efectivamente, la situación es preocupante. Evidentemente, creo, nuestros ánimos no están en estos momentos en su mejor momento porque creemos y sentimos el dolor que deben estar sintiendo las familias de los muertos que hay hasta la fecha, de aquellos que habiendo sido obligados a marchar en Puno, en Cusco, en las regiones del sur del país, murieron quizás sin haber querido estar en el lugar menos indicado. Y no podemos dejar de sentir el mismo dolor que se siente, que puede sentir en estos momentos la madre, por ejemplo, del bebé que murió en una ambulancia por no poder pasar por los caminos bloqueados, el mismo dolor que debe estar sintiendo la madre, los padres del policía José Sonjo, que solamente 30 años fue quemado vivo, por quienes sí merecen ser llamados terroristas. Creo, estimada Rosa, creo que es necesario en estos momentos reflexionar. Yo quisiera hacer un llamado a diferenciar la paja del trigo. Yo creo, Rosa, que hay motivos para protestar, y no solamente en las regiones del sur del país. Los provincianos que vivimos en Lima también tenemos injusticias por las cuales reclamar. Pero sabemos que nunca se puede apelar a la violencia. Ahora, entre los manifestantes de las regiones del sur del país, no todos son terroristas. Muchos de ellos realmente están indignados por las injusticias. Yo comparto su indignación y también protestaría con ellos mientras sus marchas sean pacíficas. Pero cuando estas injusticias son utilizadas por narcotraficantes, por quienes tienen antecedentes de terrorismo, por quienes se dedican a la trata de personas, por los mineros ilegales, cuando las injusticias son utilizadas por esas bandas criminales, yo creo que es necesario que se identifique claramente quiénes conforman esas bandas criminales y quiénes están siendo obligados a marchar junto a ellos. Porque tengo noticias, estimada Rosa y todos los que me escuchan, de primera mano, de puneños que a tiempo lograron salir de la región, de su región, porque ya en esos momentos, desde hace 2 semanas, venían siendo obligados a formar parte de las marchas en donde hoy se cuentan, ya no tengo ni siquiera claro el número de muertos. Entonces, creo que es conveniente no generalizar, pero sí estimo importantísimo. Se tienen identificadas a las personas que están aterrorizando a los puneños y a los cusqueños. Y si se las tiene identificadas, me pregunto, ¿por qué siguen caminando libremente por las calles del sur del país?
Efectivamente, Mónica, yo también quisiera empezar mi participación en este nuestro primer programa, extendiendo mis condolencias a quienes son parientes, a todos los que están sufriendo ahorita la pérdida de un ser querido. Para mí, todas las vidas son valiosas y toda vida tiene que ser respetada. Y por lo tanto, una pérdida de ella nos solidariza en el dolor. Las vidas de quienes han protestado, las vidas de los policías, las vidas de las personas que de manera absolutamente injusta han sufrido con su extinción en estos días. Ahora, si vamos ya al tema de la protesta, esto es algo como la novela de Gabriel García Márquez, eso es la crónica de una muerte anunciada. Estamos frente a algo que sabíamos todos que iba a ocurrir. Que no lo quisieron ver algunos, que no quisieron creer otros y que no previeron quienes detentan el poder es otra cosa. Pero que sabíamos que esto se venía, que fue anunciado por el gobierno mismo, cuando decían que correrán ríos de sangre en caso de que Pedro Castillo fuese sacado del poder, que en realidad no fue sacado del poder, se sacó solito, de Pedro Castillo solito se metió a la cárcel. Cuando digo solito, obviamente es en sentido figurado, porque dio un absurdo golpe de Estado que terminó con él en la prisión. Ese es el motivo por el cual está preso en este momento, el haber roto el orden constitucional del Perú, pretendiendo cerrar todas las instituciones y disolver no solamente el Congreso de la República, sino además también reorganizar el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, un hecho absolutamente absurdo. Entonces, no hay en ese sentido una protesta legítima a favor de Pedro Castillo cuando él salió del poder por su propia causa. Ahora, quienes protestan han centrado su plataforma de lucha, digamos, en 4 puntos. La renuncia de Dina Boluarte, la disolución del Congreso, elecciones inmediatas y asamblea constituyente. A ver, empezando por el primer punto, que en realidad resume los 3. Es decir, la renuncia de Boluarte, la disolución del Parlamento y la elección anticipada. Soy demócrata. Creo que la oclocracia, como degeneración de la democracia, es lo peor que le puede pasar a una sociedad, y creo que nuestra sociedad está en oclocracia. El gobierno de la turba decide. Y creo que en este momento de degeneración de la democracia al punto de haber llegado a la oclocracia, amerita que las respuestas deban ser de alta política. Entonces, ¿quiénes deben dar respuestas políticas? Obviamente, querida Mónica, los políticos. El Poder Ejecutivo, con la señora Dina Boluarte en la cabeza, y el señor Alberto Otárola como presidente, además recientemente ungido con la confianza que le han dado más de 70 votos en el Congreso de la República. Y el Parlamento. ¿Qué están haciendo o cómo están comprendiendo la situación que vive nuestro país en este momento los decisores políticos? Yo creo que de espaldas a la realidad. Lamentablemente, insisto, lamentablemente, creo que la salida que puede iniciar o el primer paso, no la salida, el primer paso hacia una salida es anunciar un recorte de mandato que no puede, desgraciadamente, extenderse hasta el plazo que han propuesto en la reforma constitucional aprobada en primera votación. Creo que extender el gobierno hasta julio del 2024, es decir, por un año con 7 meses, 19 meses,
19 meses, Mónica. Sería prolongar una situación de caos que no han podido manejar ni siquiera en sus inicios. Y esto está creciendo. Entonces, siendo que empecé señalando que toda vida humana es valiosa y en un Estado de Derecho todas las vidas se defienden, todas las vidas se protegen, es realmente incomprensible cómo los llamados a proteger, a defender, a cautelar la paz social no han podido controlarla en sus inicios, esto se está extendiendo y aparentemente piensan que van a poder sostener un gobierno por casi 20 meses más. Entonces, no están comprendiendo la situación que vive nuestro país. Ahora, de forma absolutamente convencida, soy de las personas que levantan las manos para decir en el Perú, terrorismo nunca más. He padecido la violencia terrorista en carne propia y de ninguna manera voy a siquiera estar cerca, pero de ninguna manera con quienes profesan ideas extremistas, sobre todo las que tuvo Sendero Luminoso en nuestro país. Sin embargo, creo que la estrategia de llamar terrorista a todo el que protesta es muy desafortunada, porque no todo el que protesta en este momento es terrorista. Hay también una indignación legítima por el abandono del Estado. Y ojo que cuando digo Estado, no necesariamente me estoy refiriendo al gobierno nacional. El Estado también es su gobierno regional, el Estado también es su gobierno municipal. Y vaya que no han resuelto las necesidades de la población, ni siquiera en las regiones más ricas. De hecho, Cusco, por ejemplo, es una región que ha recibido ingentes cantidades de dinero, pero que sin embargo, por la ineptitud de sus gobernantes, sus problemas no han sido resueltos. Entonces, primero, Mónica, para no adueñarme del programa, también perdóname, creo que lo primero es que tanto el Congreso de la República como el Poder Ejecutivo ya deben comprender que la salida debe ser mucho más corta que los 20 meses que se han propuesto. Debería darse para permitir además una elección que vaya de alguna forma ordenada. De lo contrario, las circunstancias van a obligar a una transición en desorden, sin planificación y con consecuencias mucho peores de las que podemos tener con una salida medianamente planificada. Y lo otro, lo de la Asamblea Constituyente, también creo que debería entrar a un debate más sereno. Ni la Constitución está escrita en piedra para que no pueda ser tocada, ni necesita ser modificada en su integridad. De hecho, tiene capítulos bastante buenos, como por ejemplo el referido a los derechos fundamentales. No creo que haya en este momento una justificación ninguna para que se tenga que ir a una modificación total porque todo debe ser cambiado. Hay capítulos de la Constitución que son muy buenos. Insisto, el de derechos fundamentales, por ejemplo, es uno que es bastante bueno. Ahora, tampoco pues podemos decir, no debemos hacer cambios a la Constitución y sin embargo en el Congreso de la República hablar con tanto entusiasmo de la necesidad de las reformas constitucionales, muchas de ellas. Entonces, no podemos ser incongruentes. O debemos reformar o no debemos reformar. Y como el consenso es que debemos reformar, tengamos un debate más sereno con respecto a qué debemos reformar. De tal manera que esa agudización de las contradicciones que se exacerba por la conducta tanto de los de la derecha como de los de la izquierda que tienen en este momento una actitud bastante cerrada e incapaz de encontrar una luz al final de este túnel, de alguna manera, Mónica, pues podamos contribuir a que este diálogo que se hace tan necesario pueda siquiera empezar a germinar. Mira, Rosa, cuando escucho protestar, lamentarse a quienes reclaman por el abandono del Estado,
y que en un primer momento reclamaban el retorno de Pedro Castillo, les hago recordar algunas situaciones que sucedieron durante el gobierno de Pedro Castillo para rememorar cómo el propio Pedro Castillo le dio la espalda al pueblo peruano. Y estoy hablando de un caso con el que seguramente ya a quienes me escuchan los tengo cansados, y es el de las famosas estafas de las constructoras chinas a los puneños, a los cusqueños, a los arequipeños, a los tacneños, a los moqueguanos, a los ayacuchanos, que les dieron, disculpen el ruido, que les dieron sus maquinarias y su material de construcción sin que sean pagados por las constructoras chinas. Y cuando nosotros nos hemos parado, yo acompañando como asesora de estos microcomerciantes del sur del país, cuando nos hemos parado en la puerta del Ministerio de Transportes, en la puerta del Ministerio de Vivienda, durante el gobierno de Pedro Castillo, el gobierno de Pedro Castillo se puso del lado de las grandes constructoras, como también se puso del lado de Repsol en esa tragedia de la contaminación del mar, dejando a pescadores desamparados y que no podrán trabajar por al menos 30 años, mientras Repsol se llena la boca diciendo que ya está pagando las reparaciones correspondientes sin que haya siquiera un informe de los daños ocasionados. No hay un informe oficial. ¿Por qué? Porque el Estado, el gobierno de Pedro Castillo, se puso del lado de las empresas grandes, de los grandes poderes económicos, abandonando a aquellos que creyeron en él y abandonando a quienes hasta hace pocos días pedían el retorno de Pedro Castillo. ¿Por qué menciono esto? Para reflexionar. ¿Por quién realmente salieron a marchar después del 7 de diciembre? ¿Por quién salieron a bloquear las carreteras? Ahora, el tema de la Asamblea Constituyente, de la renuncia de Dina Boluarte, del cierre del Congreso, en realidad también, Rosa, son pretextos, pero no de quienes sienten la injusticia social, sino son pretextos de quienes los están utilizando y están dirigiendo a la muerte de tantos peruanos. Es el pretexto que están utilizando los narcotraficantes, los mineros ilegales para tomar el poder, porque lo que ellos en realidad ansían es convertir el Perú en un narcoestado. A ellos no les interesa modificar la Constitución para solucionar los problemas sociales. A ellos realmente no les interesa que Dina Boluarte se vaya porque están en estos momentos en una situación de impunidad. Queman vivo a un policía y las cosas siguen como si nada, porque Dina Boluarte no está gobernando, no está imponiendo el orden en donde estos señores están cometiendo los peores delitos que se pueda cometer para los peruanos, que es asesinar a gente inocente o a gente que está cumpliendo su función, a un policía que estaba cumpliendo también con su función de salvar vidas. A esa gente en realidad no le interesa que Dina Boluarte se vaya, Rosa, porque Dina Boluarte les está permitiendo cometer todo este tipo de atrocidades. A ellos no les interesa un mejor Congreso. Piden el cierre del Congreso para instalar congresistas con mayores vínculos con el narcotráfico, con el terrorismo, con la trata de personas, con la minería ilegal. El tema del cierre del Congreso, que Dina Boluarte, que la Asamblea Constituyente es un pretexto para instalarse, para gobernar un narcoestado. Eso es lo que ellos están buscando. Yo creo, Rosa, que Dina Boluarte debería irse, pero no por las razones que ellos esgrimen. Yo creo que debería irse en primer lugar porque sigue utilizando el esquema de corrupción de Pedro Castillo, y en segundo lugar porque la señora Dina Boluarte no está gobernando, no nos está otorgando seguridad, no tiene los ovarios que decían que tenía cuando empezó a gobernar. No tiene fuerza, no tiene autoridad moral porque ella es parte de lo mismo. Porque ella, recuerda Rosa, antes de ser candidata a la vicepresidencia de la República, le escribía al abogado de Alan García que se meta un tiro. Ese es el lenguaje de una persona, ¿acaso, claro, o sea, amante de la paz, lista para gobernar? No. Ese es el problema de la señora Boluarte, que es un gravísimo problema. Y ojo que nosotras lo hemos advertido más de una vez, o sea, ¿realmente Dina Boluarte es la alternativa que el Perú necesita? Es una pregunta que nos hemos hecho muchas veces, no porque defendiéramos al indefendible y ahora bien preso Pedro Castillo, no,
era porque efectivamente la señora Boluarte jamás exhibió la menor capacidad para poder hacerse el cargo más importante del Perú. Recordemos además que ella llegó con un discurso de víctima total, o sea, me atacan porque soy mujer, pero denle la oportunidad a Dina Boluarte, que Dina Boluarte les va a demostrar, y Dina Boluarte, Y por atacando a la favor, prensa. atacando Atacando a también a todo la prensa. aquel, atacando a todo aquel que no viese en ella pues a la Mesías redentora que venía a salvar al Perú. La Y señora también con Boluarte además, y también con un discurso antilimeño. con su discurso, porque eso es lo que es ella. Sí. En esencia lo que es ella, quiso disfrazarse un rato, pero lamentablemente un disfraz tan malo que se le cayó de inmediato. Y ahora tenemos a una señora Boluarte que no sabemos si es la violentista que fue durante toda su vida política antes de llegar a ser ministra, a ser presidente de la República, o la Dina Boluarte valiente, ¿no? Que a mí no me van a asustar, pero tampoco, pues, es el uso represivo de la fuerza por la fuerza. Esto necesariamente responde a una planificación que tiene detrás inteligencia, que tiene detrás información. eh, Inteligencia debería saber quiénes son esos asusadores, quiénes son los violentistas. Mira, Tienen los Mónica, nombres. En Panorama, en el programa dominical Panorama, salieron los nombres y los apellidos de quienes estaban y dirigiendo esas marchas y y no siguen hemos visto, matando, no hemos visto matando. acciones concretas, sino más bien erráticas con las consecuencias que tenemos ahora. Y Mónica, ojo que esto va creciendo. Por desgracia, va creciendo. Mira, ya incendiaron la casa del congresista Flores Ancachi en Puno. Ya incendiaron la casa del congresista Saluana en Madre de Dios. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué es lo que viene? Además, Mónica, ya anoche el ministro de Trabajo presentó su renuncia al cargo con una carta redactada además en términos fortísimos. Una carta en la que le dice, vine acá con la intención de construir, en fin, una narrativa de cambio y progreso y respeto a los derechos laborales, pero en estas condiciones no se puede, y le dice, señora Boluarte, en otras palabras, renuncie. Entonces, si ya tienes un ministro que sale llamándote la atención por la forma en la que estás conduciendo, y tienes esto adentro del gobierno, y afuera tienes a una turba que incendia las casas de los congresistas, pues hay explosión y hay implosión. Con Y gente eso se tiene adentro, que ¿ah? parar de alguna Con manera. gente adentro. Y causan Exacto. incendios con gente dentro de las instalaciones. Claro, por Claro, eso te digo, tienes implosiones y explosiones. Y esto ya es caos total. Y creo que los peruanos no nos merecemos esto. Esto tiene que parar y tiene que ser además resuelto por decisiones políticas. He escuchado también que deberían dejar, ¿no? Que al final la turba pare la turba, pero por favor, ¿cuántas vidas pueden perderse en ese escenario? Y ya no estamos en épocas de barbarie, es estamos en la sumamente época en la cual peligroso. absolutamente, absolutamente. Y en la época de la defensa de los derechos fundamentales, de ninguna manera nosotros podemos permitirnos retornar a la barbarie, de ninguna manera. De ninguna manera sería retroceder demasiado en lo poco que se ha podido avanzar en nuestra patria. Así que una invocación, Mónica, a los decisores para que con la cabeza más fría posible entiendan cuál es el rol que les corresponde en este momento tan delicado que vive nuestra patria y actúen en consecuencia. Que no esperen a que sea la turba incendiándolo todo, la que obligue a Quemando, salidas atropelladas. quemando gente viva. ¿Ya? Por favor, esto tiene que parar a las autoridades. Para eso son autoridades. Es Yo hora creo, de que pero ejerzan
el rol constitucional con las atribuciones que tiene. Yo creo que es una tremenda maldad, una crueldad enviar o mantener a los policías en Puno sin enviarles siquiera las herramientas que necesitan para defenderse de los ataques de las turbas. Y ha sido O una peor aún, tremenda crueldad. con instrucciones de que no usen las armas de reglamento. Y entonces, yo pregunto, ¿no? Yo digo, por ejemplo, supongamos que yo en mi casa hago cometo pues una injusticia, vivo en un edificio y cometo una injusticia a una fiesta tan estruendosa que causa malestar a los vecinos. Viene alguien, me toca la puerta, ¿no? Supongamos, está seguramente indignado por la injusticia que estoy cometiendo yo como vecina. Toca el timbre de mi casa, abro la puerta y está con un palo o con una pistola. ¿Qué hago? Viene a matarme. ¿Qué hago? Claro, seguramente está descontento, tiene razón para indignarse, tiene razón para protestar, pero ¿tiene derecho a venir a matarme con un palo, con una piedra, con una pistola? Creo que no. Creo que no. Y en ese momento yo tendré derecho a defenderme de manera proporcional. Ese derecho, por lo menos el derecho a defender sus vidas, se lo ha negado la señora Dina Boluarte a los policías del Perú. Y otra cosa, hay personas en Puno, en Cusco, que han tenido que huir. Mejor dicho, había personas en Puno, en Cusco, que han tenido que huir al ver el avance de las turbas lideradas por delincuentes. Hay personas que no han podido huir, Rosa, y que están marchando forzadas. Lo sé de primera mano porque me he comunicado hoy día con mis asesorados en Puno. Los que han logrado huir han salido de Puno, pasado por Arequipa, llegado a Ica y de ahí han llegado hasta Lima, algunos, para ponerse a salvo de estos secuestros de los que están siendo víctimas los jóvenes en Puno, obligados a marchar u obligados a no trabajar, impedidos de trabajar. En consecuencia, en primer lugar, es necesario que reflexionemos bien, no podemos generalizar, y esto se lo digo a quienes llaman a todos terroristas, no todos los que están allá marchando merecen ese calificativo. Hay quienes están muy enojados, sí, pero no todos son terroristas. Hay quienes están secuestrados, hay quienes están siendo obligados a marchar y hay quienes están siendo impedidos de llevar el pan a su casa. A esas personas es necesario que el Estado rescate y por eso el Congreso debería inmediatamente solicitar la presencia del ministro del Interior para que explique cuáles son las acciones que van a adoptar para poner fin a esta situación. Sí, pues Mónica, lamentablemente ya hemos tenido recién a todos los ministros solicitando el voto de confianza y no hemos escuchado realmente ninguna acción concreta. Está bien mostrar valentía, solvencia para el cargo, autoridad. Sin embargo, eso si carece de estrategia efectiva y además presentada con transparencia al país no sirve de nada. Y encima están pidiendo 90 días para legislar en materia económica. Por favor, concéntrense primero en resolver la paz interna en nuestro país. No ¿Sabes lo que quieren hacer? No hay condiciones, Mónica, permíteme cerrar la idea, no hay condiciones para que de espaldas al país, en este momento, legislen sobre todo en materia económica. Yo levanto y enciendo una luz roja, muy roja, porque cualquier cosa nos puede meter de contrabando en medio de tanta convulsión. Y es muy peligroso que se les extienda carta blanca en este momento de tanta convulsión para legislar sin ningún tipo de control. Ya sabemos las consecuencias que eso trae y de ninguna manera dejemos que esto pase desapercibido. Mónica, creo que el tiempo nos ha recontravencido, hay mucho por decir y espero, de verdad espero, y vamos a elevar nuestras plegarias para que así ocurra,
que la sensatez llegue a nuestras autoridades y puedan, por lo tanto, dirigirse en los mejores términos y con la mejor estrategia para calmar los ánimos que en este momento se encuentran terriblemente caldeados. Lo que más aspiramos es a por lo menos encontrar una posición que nos permita encontrar algún punto de coincidencia que nos oriente hacia la salida. Antes de despedirme y tomándote un momentito la palabra en relación a las medidas económicas que pretende adoptar el actual gabinete de la señora Dina Boluarte, yo también estoy absolutamente en contra. Una de las medidas que quieren adoptar es modificar la ley de contrataciones del Estado, estando en estos momentos el organismo supervisor de contrataciones del Estado en manos de la señora Ada Basulto, designada por el señor Pedro Castillo, que ya sabemos cómo armaba el esquema de corrupción para apoderarse de las licitaciones en el país. Esa persona que está mantenida en estos momentos por la señora Dina Boluarte pretende cambiar la ley de contrataciones del Estado. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con qué fines? Eso, Mónica, definitivamente quien lo propone es el MEF, ¿no? O sea, sabemos que no hay nada que salga de un organismo público. Todo sale finalmente presentado a través de la señora Boluarte y a través del señor Otárola. Y creo que ellos en este momento y todos los ministerios deberían concentrarse en resolver aquello que es urgente. Puede que sea importante cualquier otra reforma. Sin embargo, creo que en este momento lo importante debe ser puesto en espera para resolver aquello que es urgente. No hay el clima adecuado para hacer un control de cualquier medida que vaya a ser en este momento impuesta por el Poder Ejecutivo, porque además son leyes con el nombre de decreto legislativo, pero al final es una ley, es lo mismo, que sale sin ningún debate y que tiene un control declarativo por el Congreso de la República. Y tiene normas muy dañinas que ya en otra oportunidad conversaremos, ¿no? Ya yo estudié el tema y realmente su contenido es absolutamente dañino y pro corrupción. Efectivamente. Bueno. Entonces, Mónica, muchas gracias como siempre y en este nuevo año, a BHTV, que nos permite llegar a sus hogares a través de la señal de cable, al portal La Abeja por tenernos dentro de sus programas y, por supuesto, a la Coordinadora Republicana, a través de cuya plataforma podemos estar en contacto con ustedes. Muchas gracias. Y a todos nuestros seguidores. Que vengan nuevos tiempos. Y que sea un mejor año para todos los peruanos. Un abrazo. Buenos días. Nos vemos.